Hola y bienvenidos y bienvenidas una vez más a ECO. Nuevamente, la preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones está acaparando cabeceras de los periódicos. Lo novedoso es que ahora no son solo los agoreros o aquellos que tienen intereses en los sistemas de pensiones privados los que están lanzando estos mensajes. Tenemos que añadir dos factores. El primero de ellos es que las cuentas generales de la Seguridad Social presentan un déficit desde hace algunos años. Y, en segundo lugar, el comportamiento del gobierno de Mariano Rajoy ha reducido en más de 40.000 millones de euros en apenas 3 años eso que hemos llamado la hucha de las pensiones, el fondo de reserva. Bien, pues nosotros queremos averiguar por qué, porque a este ritmo de agotamiento de ese fondo de reserva en el 2018 no existiría o se estaría agotando. Bueno, nosotros con este programa queremos analizar, como siempre, cuál es el actual sistema o cuál es la situación del actual sistema de pensiones público, sus problemáticas y, sobre todo, sus soluciones. Y queremos hacer esto porque fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos porque afecta a ese sistema o el sistema que nosotros establezcamos o que queramos dotarnos de sistema público de pensiones, afecta a la mayor parte de la población trabajadora. Y, en segundo lugar, afecta especialmente a esa población joven que hoy en día está insertada de manera precaria en el mercado de trabajo, pero que van a tener que sufrir el sistema de pensiones en un futuro. Bien, pues para eso hoy hemos hecho un programa con muchísimos elementos, ya veréis, novedades, nuevas secciones, así que vamos a empezar, como siempre, con un vídeo de nuestra sección Jerga Económica que nos va a permitir abrir el camino de este debate que pretendemos con esta mesa y este programa de hoy. ¿Cobraremos las pensiones? Las pensiones son prestaciones económicas que se perciben al cumplir unos determinados requisitos. Aunque hay de varios tipos, nos referiremos aquí únicamente a las pensiones de jubilación. La cuantía de las pensiones a cobrar dependerá de las cantidades aportadas a lo largo de la vida laboral. Algunos economistas consideran las pensiones como salario diferido. Para las personas que al jubilarse no han cotizado el mínimo exigido, se establecen unas pensiones no contributivas, que sirven para garantizarles un ingreso mínimo. Hay dos modelos de cobertura pública de la jubilación. El sistema de reparto consiste en que trabajadores y empresarios pagan mediante cotizaciones sociales a la Seguridad Social las pensiones de los jubilados. Es un sistema de solidaridad intergeneracional. Los trabajadores pagan las pensiones de hoy y adquieren el derecho a cobrarlas en el futuro. El sistema de capitalización individual consiste en unas cotizaciones obligatorias reguladas por el Estado durante la vida laboral. Ese dinero acumulado se deposita en administradoras de fondos de pensiones que tratan de darle una rentabilidad en los mercados financieros. Pero si la inversión fracasa, mucha gente también puede perder su pensión. Existen también modelos mixtos, que combinan un sistema de reparto con otro de capitalización, al que generalmente optan los grupos de mayor renta, que dejan, por tanto, de aportar dinero al sistema de reparto. Mientras, el ejemplo paradigmático de modelo de capitalización individual es el chileno, implantado durante la dictadura de Pinochet. Por último, un ejemplo de sistema mixto es el de Uruguay, tras su reforma en 1998. Conviene aclarar en todo caso que cuando se habla de sostenibilidad, en realidad se habla de si el fondo puede financiar por sí solo las pensiones, no que éstas no puedan pagarse. El envejecimiento de la población y con ello el aumento de pensionistas dificultan que el Fondo de la Seguridad Social se financie por sí mismo. Sin embargo, en el caso de no ser suficiente, esto no lo haría insostenible, pues podría complementar sus recursos con impuestos si existe la voluntad política para ello. Bueno, pues yo creo que este vídeo que han preparado los compañeros de Econonuestra y Temex, como siempre, pues nos pone en esos pasos y da bastantes de los elementos de los que vamos a hablar en la mesa. En una mesa, además, una mesa muy interesante, con unos invitados realmente muy solventes para hablar de este tema. Si queréis, pasamos a presentarlos. En primer lugar, está con nosotros Santos Ruesga, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches.
buenas noches. También tenemos a María Pazos, que es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales y activista de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, la PINA. Muy bien, muchas gracias y bienvenida. Y también tenemos a Borja Suárez, que es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Pues si queréis, os lanzo la pregunta. ¿Cuál es el sistema o cuál es la situación de nuestro sistema público de pensiones? Hemos visto en el vídeo diferentes sistemas. ¿Cuál es nuestro sistema? ¿Cuál es el sistema que hay en España y cuál es su situación? Santos, empezamos por ti. Quería comentar una cuestión respecto a una cosa que ha dicho el vídeo, que se ha dicho en el vídeo, y que conviene aclarar. Siempre hablamos de que hay básicamente dos sistemas de pensiones, sistema de reparto, que es el epíteto que se le atribuye al que tenemos, el sistema público, que es usted cotiza o ustedes cotizan, entran en una caja que es lo de la Seguridad Social y dentro de X años pues se les paga una función en términos o tal como está definido en la ley, en la normativa, la cuantía la define la normativa. Hay otro de capitalización, que es que usted lo mete en una caja individual y, pues eso le va generando un interés, lo que va poniendo en la caja individual, y lo que recibe al final de estar contribuyendo una serie de años es una pensión que es lo que ha puesto más los intereses de lo que ha recogido. Bien, esto lleva a una cierta confusión porque también, y trataré de explicar lo más brevemente que pueda por qué digo esto. Podemos entender que el sistema que llamamos de reparto en realidad es un sistema de capitalización colectiva en el cual los trabajadores aportan, una parte lo ponen ellos, otra parte la empresa, pero en definitiva es parte de su salario. La cuestión es una cuestión puramente aritmética, por decirlo de alguna manera, y a lo largo de su vida va cotizando y al final recibe una pensión. ¿Por qué no podemos interpretar que eso también es un sistema de capitalización? Lo que ocurre es que como lo ponen X millones de trabajadores, lo que se va poniendo se reparte entre ellos. Es decir, no hay una proporcionalidad directa entre lo que pone y lo que recibe, sino que en general proporcionalmente reciben más los que menos aportan, es decir, los trabajadores con menos salarios. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, el discurso que se está lanzando frente a las pensiones públicas es que es mejor que haya un sistema de capitalización. Esto es un sistema de capitalización. Lo que ocurre es que en vez de dárselo a un banco o en vez de ponérselo a una aseguradora, lo ponemos en la caja del Estado. Y lo que genera es un derecho a 40 años vista. Por lo tanto, yo pongo mi contribución y ¿cuál es la razón por la cual no voy a cobrar? ¿Qué quiero decir? Que no es verdad o no tiene por qué ser verdad esa idea de que las pensiones se pagan con lo que hoy se cotiza. Ese es un problema puramente presupuestario del gobierno de turno. Desde un punto de vista individual de los ciudadanos, que vivimos en cualquier sociedad democrática, eso genera un derecho, unos recursos que hemos puesto y los recuperamos con la capitalización correspondiente, como si lo hubiéramos puesto en un banco, dentro de unos años. Lo que pasa es que no recuperamos en la misma proporción, se reparte entre todos. Esto es muy importante, porque es pasar de la concepción de una prestación a un derecho. Es decir, oiga, usted no me está pagando la pensión con lo que cotizo ahora, con lo que cotizan otros ahora, me está devolviendo lo que he puesto a lo largo de X años. Y eso tiene otras derivadas que luego veremos. Y apunto una cuestión más. ¿Qué es lo que subyace a esto? Bueno, en el fondo lo que, como casi siempre, los conceptos tienen connotaciones ideológicas, no aparecen porque sí, no nos hemos inventado el término reparto y capitalización, se lo inventaron hace unos cuantos años, no nos lo hemos inventado ahora, sino que estamos introduciendo un mecanismo que era la generación de un derecho en un discurso de tipo mercantil, de mercado, que es donde se plantea el problema. ¿Por qué se plantean este tipo de debates ahora o en los últimos 20 o 30 años? Fundamentalmente porque estamos en una corriente económica, de pensamiento económico en los últimos 30 años dominante, que nos ha contado que el mercado resuelve todo. Y como el mercado resuelve todo, pues la solución a algo que no es mercado, como es el sistema de pensiones público a través de mecanismos de reparto, pues tenemos que plantearnos, o algunos se plantean, que lo resuelva el mercado. Hablaremos de ello.
Muy bien, muchísimas gracias, Santos. Yo creo que has dejado encima de la mesa muchos elementos de los cuales vamos a hablar a lo largo de la tertulia. María, cuéntanos una primera impresión tanto de lo que decía Santos como del vídeo y de tu enfoque, o el enfoque que nos vas a dar en esta mesa. Bueno, sobre lo que decía Santos, que a mí lo que me parece importante de nuestro sistema a subrayar y a preservar es que es, como dices, el sistema de pensiones es de prestación fija determinada por ley. Es decir, frente a los sistemas que se están imponiendo en reformas actuales que tienden a que no solo son de capitalización en ese sentido de que inviertes y tal, sino que tienen una característica muy horrible, y es que no es que vayas a recibir algo ya previamente determinado por ley, vivas lo que vivas, sino que lo que vas a recibir depende de lo que tú pones, de lo que tú cotizas. Entonces es echar por tierra el principio de solidaridad, ¿no? Por eso el sistema de reparto y que conlleva el sistema actual, que conlleva que la prestación es fija, independientemente de si vives 100 años o vives 60, y está repartida solidariamente, eso me parece importante. En cuanto a, me gusta mucho el título de si seguiremos cobrando las pensiones, pero bueno, antes de entrar en cuestiones generales de la demografía, de los grandes problemas del sistema a nivel macro, yo quería hacer un apunte, y es que quien las esté cobrando, porque claro, no todo el mundo las está cobrando, porque el sistema actual es tremendamente injusto. Actualmente tenemos mayores de 66 años sin pensión contributiva de jubilación, un 21% de los hombres mayores de 66 años y un 79% de las mujeres mayores de 66 años no tienen pensión contributiva de jubilación. Y estas personas, si no tienen ninguna otra renta, porque es incompatible con las rentas personales y familiares, tendrán una pensión no contributiva de jubilación, que es de 366,90 euros por mes para las personas que viven solas. Es decir, que eso está por debajo de todos los índices de pobreza, etcétera, etcétera. También hay que decir que después de la reforma, esto es en 2012, estos son datos de 2012 que todavía no tienen en cuenta los efectos de la reforma de 2011, porque con la reforma de 2011 todo esto empeora muchísimo. Sí, entonces, el sistema actual de pensiones ya es injusto y además va a peor, ¿no? Pero bueno, luego, a nivel de qué problemas tenemos, bueno, tenemos el problema de que hay una ofensiva para cargarse el sistema. Tenemos un problema de que cobraremos las pensiones si hay un empleo formal y estable, que esto está destruyéndose. Efectivamente. Cobraremos las pensiones si no sigue aumentando la economía sumergida. Cobraremos las pensiones si además tenemos un sistema impositivo que puede respaldar el sistema cuando hay problemas, pero claro, ahora parece que ya no necesitamos impuestos y cada reforma que se hace es para bajar más los impuestos, para bajar más la recaudación, aparte de para aumentar aumentar la desigualdad. Vale. Y además, bueno, también luego hablaremos de la fecundidad, de cómo se puede arreglar el problema demográfico, etcétera. Vamos a intentar, porque nos falta Borja su primera intervención, y vamos a intentar ser breves para poder agilizar un poquito el debate, porque es verdad que estáis sacando muchos temas de los que yo quiero que desmenucemos algunas de las cosas que estáis diciendo, porque son muy importantes, ¿no? La precarización, si es un sistema de capitalización financiera o capitalización social, o como lo queramos llamar, y me gustaría preguntar además a Borja cuál es tu perspectiva, ¿no? Es decir, que desde tus análisis, ¿cómo lo ves, lo que han planteado los compañeros encima de la mesa, los problemas que han planteado y el vídeo que estábamos viendo que nos ponía un poquito sobre la pista del debate? Pues yo empezaría por ofrecer, digamos, elementos positivos, ¿no? Y a una cosa me concreta me iría, ¿no? Que es al impacto de la crisis económica y cómo la crisis económica, que ha golpeado a todos los sectores de la población,
ha golpeado en menor medida, podríamos decirlo así, y así lo reflejan las estadísticas, a los mayores. Y esto es gracias a un sistema de pensiones que efectivamente tiene muchos elementos de insuficiencia, pero que constituye la pieza fundamental de nuestro estado de bienestar, ¿no? Y yo creo que esto nos debería hacer reflexionar sobre, bueno, cuando se plantean alternativas, la necesidad de reformas. Bueno, yo creo que es muy importante dos cosas. Lo primero, hacer un diagnóstico acertado de lo que está pasando, ¿no? Y aquí hay que diferenciar dos grandes problemas. Hay un problema coyuntural que tiene que ver con la crisis económica, que se llevó por delante 3,5 millones de puestos de trabajo y con ello cotizantes a la Seguridad Social, y eso ha generado un desequilibrio. Si volviéramos en el tiempo atrás, si ahora tuviéramos el nivel de afiliación a la Seguridad Social que existía en 2007, el sistema tendría un superávit, claramente, ¿no? Esto es un primer elemento a tener en cuenta porque, bueno, parece que el sistema no es sostenible porque ahora tiene dificultades. Las dificultades están relacionadas con la crisis y con las políticas que se han aplicado para hacer frente a la crisis. Y luego tenemos otro problema, no me gusta el término problema, quizás es otro desafío, que es el envejecimiento de la población, que no es un problema exclusivo de la Seguridad Social, es un problema del conjunto de la sociedad, porque tiene muchísimas variantes. Y bueno, en los escenarios apocalípticos que se pintan, muchas veces se olvida, dice, no, es que el envejecimiento va a ser tan intenso que la Seguridad Social no se va a sostener. No, es que si ese envejecimiento se produce en los términos apocalípticos que nos están contando, lo que no se va a sostener es el modo de convivencia que tenemos ahora, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar estos dos problemas, porque esos dos problemas se mezclan para transmitir a la opinión pública que el sistema público de pensiones no es sostenible, que no es viable. Y lo que se hace es aprovechar esa coyuntura desfavorable para llevar a cabo reformas que, en fin, se puede decir así, cambian la configuración de nuestro modelo de seguridad social. Lo que ha sucedido en el año 2013, que es una cuestión compleja técnicamente, y aquí tenemos a uno de los integrantes, ¿no?, de ese comité de expertos en el que se inspiró el gobierno para aprobar un proyecto de ley primero y la ley 23/2013, ¿no? La ley que se aprueba entonces es una ley que, de perpetuarse, de mantenerse en el tiempo, de seguir aplicándose, nos lleva a un modelo de pensiones distinto. Muy bien. Bueno, yo creo que en estas tres intervenciones que nos han dado, estas primeras tres intervenciones que nos han dado nuestros invitados, hemos dejado encima de la mesa los principales elementos de análisis del sistema de pensiones. Sin embargo, sistema de pensiones que tenemos y los problemas y algunas de las soluciones que están proponiendo. Sin embargo, el sistema de pensiones ha ido evolucionando desde que se instauró. Y hemos preparado un pequeño vídeo donde podemos ver los diferentes hitos, entre los cuales Borja nos ha contado algunos, pero vamos a verlos y cuáles son las principales reformas que se han implementado. Tu derecho es votar. Vota libremente. Con el sí de los ciudadanos, el rey sanciona la ley fundamental 3 semanas después. Comienza una nueva época. Aprobaremos todas aquellas medidas que podamos consensuar. El Partido Popular no está de acuerdo con que el mayor recorte lo paguen los más débiles. ¿Le parece a usted bien que cuando la sostenibilidad de la banca esté en cuestión, se acuda a ella a rescatarla con cientos de miles de millones de euros y, sin embargo, cuando el sistema de pensiones tiene problemas, se eche mano de los propios bolsillos de los pensionistas? En el año 2000 se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con el exceso de cotizaciones sobre prestaciones de los años de bonanza económica, que aunque interesante, no es suficiente. De continuar a este ritmo, el fondo se agotaría antes de 2020. Hay que empezar a prever reformas para garantizar esa salud. Pasar de 65 a 67 años en un tiempo progresivamente. Ustedes saben que hay 3 millones de cotizantes menos a la Seguridad Social. El sistema se puede mantener perfectamente, pero creo que hay que ir adaptándolo a las situaciones económicas que se produzcan en cada momento. El sistema
entró ya en déficit en 2011. Los pensionistas españoles están siendo rehenes del intento del Gobierno de presentarse ante los organismos internacionales como un Gobierno, en palabras del propio presidente del Gobierno, serio y solvente. Bueno, pues lo hemos visto, las diferentes etapas por las que hemos pasado. Hay una cuestión que me parecía relevante, dice, cuando hoy escuchábamos en el vídeo, dice, cuando los bancos tienen problemas acudimos con miles de millones a rescatarlos, pero cuando las pensiones tienen problemas lo que hacemos es intentar eliminarlas o por lo menos intentar reducirlas en una cuantía equivalente. Porque recordemos, 42.000 millones de rescate a la banca, 40.000 millones se ha cogido del Fondo de la Seguridad Social desde hace 3 años. Santos. No son exactamente así las cifras. El rescate a la banca va por los 100 y pico mil millones. Bueno, sí. Bueno, pero quiero decir, eso es otro tema. Bien. Y bueno, en todo caso, lo del fondo pues es normal. Es decir, el fondo se hizo para eso, para tener unos recursos cuando anualmente se desequilibrara. Yo quiero volver a insistir en una idea porque es una falacia y yo creo que nos venden la moto. Es decir, el sistema es perfectamente sostenible. Vamos a entender que entendemos por sostenibilidad. Si por sostenibilidad entendemos en un flujo a largo plazo de ingresos y gastos, bueno, lo que tenemos que discutir o prever es cuál va a ser ese flujo de ingresos y cuál va a ser ese flujo de gastos. Alguien el lenguaje es muy manipulable, como sabéis los que se dedicáis a los medios de comunicación, nos ha convencido de que sostenibilidad se liga solamente a gastos. Y por lo tanto, para que sea sostenible hay que bajar los gastos. Y han hecho un cálculo muy sencillito, que tiene además otros elementos de discusión. Vamos a ver, los gastos globalmente, y pensando en esa óptica anual, que eso tiene también otro corolario, que ahora comentaré muy rápidamente. Bueno, los gastos son número de pensionistas por pensión media, ¿de acuerdo? Y la pensión media se define, o la pensión se define bajo unos parámetros de la base de cotización, etcétera, etcétera, que no vamos a repasar ahora. Y los ingresos son, básicamente, número de cotizantes por la base el porcentaje que se aplica a la base de cotización, más las transferencias que el Gobierno anualmente traslada al sistema para pagar ciertas partes del sistema de pensiones, que lo hace, que es aproximadamente cerca del 20%, se traslada del presupuesto del Estado. Primera pregunta, ¿por qué hablamos solo de gastos? Podemos hablar de ingresos, ¿por qué no? ¿Por qué si pensamos que dentro de 30 años vamos a ser, bueno, los que estemos, nosotros los más jóvenes, ¿no? ¿Por qué no vamos a pensar que podemos cotizar un poco más a lo largo de estos años o transferir un poco más a lo largo de estos años para cubrir pensiones y a lo mejor ahorrar de otra cosa, suponiendo que se vaya a producir ese desequilibrio? Porque en la parte del gasto también se hace mucho hincapié en el tema demográfico. Y sin entrar en profundidades, yo recordaría solo 2 cosas. En el año 90 y algo, un banco muy importante de este país financió un estudio donde decía que en el año 2011 el sistema de la Seguridad Social, de pensiones, de la Seguridad Social española estaría en quiebra. El 2011 estaba todavía con un pequeño superávit anual, en las cuentas anuales. Entonces, esto es importante, cómo se manipula todo este tipo de información. ¿Qué es lo que pasó del 91-92 hasta el 2011? Pues que entró un flujo muy fuerte de inmigrantes, aumentó el empleo, cotizó más gente. Bueno, pues a lo mejor con refugiados sirios podemos recomponer los cotizantes, ¿por qué no? Claro, bueno, quiero decir que estas cosas a 30 años vista también hay que matizarlas, pero insisto, o sea, la primera cuestión es, ¿por qué no es sostenible? ¿Por qué hablamos solo de gastos y de ingresos? Porque claro, la tendencia, y a la pregunta del programa yo diría, ¿se van a pagar las pensiones? Sí, yo creo que nadie tiene por qué tener ese miedo que se ha metido en el cuerpo. El problema es que con las 2 últimas reformas y particularmente con la última, lo que va a ocurrir es que la pensión media va a ser inferior, va a disminuir. Esa es la razón básica de fondo, aunque había algún argumento más por la cual me opuse al informe de la comisión de expertos. Y vamos a hablar de ese informe. María, te quería preguntar, además,
porque claro, el sistema público de pensiones que tengamos, el sistema de pensiones que tengamos, incide en la distribución de la renta que tiene una sociedad, es decir, en la desigualdad, en cierto sentido, ¿no? Claro. Y dentro de esa desigualdad también incide la desigualdad de género. Entonces, nos gustaría, si puede ser, que nos dieras una pequeña valoración a ese respecto, ¿no? ¿Cuál es el impacto en el género que tiene nuestro sistema de pensiones? Y es más, ¿cuál es el impacto que tienen las reformas de las que nos estaba hablando Santos, entre otras, que ha introducido el gobierno de Rajoy? Claro. Bueno, sí, sobre la desigualdad de género ya di una cifra antes. O sea, la diferencia entre la cantidad de mujeres que tienen que vivir con una pensión no contributiva o con una pensión de viudedad, que también son menores que las contributivas, y los hombres, pues es inmensa, ¿no? Y además la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres, las pensiones de los hombres son aproximadamente un 40% mayores que las de las mujeres, la pensión media. Pero es que además esa desigualdad va creciendo con el tiempo, y ahí venía la reforma del 2011, porque cada vez se penalizan más los huecos de cotización y cada vez se incentiva más que haya huecos de cotización, con todas las medidas estas supuestamente de conciliación, por ejemplo, que ahora las mujeres las madres podrán tener reducción de jornada ya hasta los 12 años de edad de la criatura, etcétera, etcétera. Es decir, por eso la desigualdad sigue creciendo. Pero yo quería decir también que es que hay reformas no solo del sistema de pensiones, sino reformas sociales que son buenas para el sistema de pensiones, para la sostenibilidad del sistema de pensiones, y que son también buenas socialmente. Y yo creo que en eso nos tendríamos que centrar. Por ejemplo, la lucha contra la economía sumergida no solamente es buena para el sistema de pensiones, es que en sí misma es buena, porque la economía sumergida es economía sin derechos. Claro. Es economía no solo sin derechos de los y las trabajadoras, sino sin derechos de los y las consumidoras, etcétera. Entonces, la lucha contra la economía sumergida, y además el problema es que en el propio sistema de pensiones hay incentivos a la economía sumergida que tendríamos que analizar. Y la otra cuestión, por ejemplo, es lo de la tasa de fecundidad. Es que recuperar la tasa de fecundidad es absolutamente necesario, no solo para el sistema de pensiones, sino, en primer lugar, para permitir que la gente tenga los hijos y hijas que desee, que según las encuestas son un 2,1 hijas por mujer, y eso es bueno que la gente pueda hacerlo, y tendríamos una tasa de fecundidad ideal. Pero, además, es bueno no solo para el sistema de pensiones, sino para el sistema de cuidados. Es que para el sistema de cuidados, para la sanidad, etcétera, es que el envejecimiento de la población es un problema que, si nos damos cuenta de que tiene solución, y que además las soluciones para recuperar la tasa de fecundidad son buenas socialmente, podremos reconocerlo con más facilidad. Perfecto, y además me permite introducir una pregunta que quería hacer a Borja, porque estáis hablando de ciertas soluciones que se pueden implementar, pero sobre todo hay una cuestión cuando se habla de la sostenibilidad, de ese falso lenguaje del que nos hablaba Santos. Esa sostenibilidad también depende de la calidad del trabajo y de la calidad de los salarios que estamos percibiendo en la sociedad española. Evidentemente, en la medida en que esos salarios han ido cayendo, sobre todo fruto de las reformas laborales, ese sistema de pensiones que se nutre, entre otros, de esas cotizaciones, se ve mermado, ¿no? Se ve en su sostenibilidad misma, ¿verdad, Borja? Sí, naturalmente. De hecho, podríamos decir que uno de los agravantes de la situación financiera en la que se encuentra la Seguridad Social ahora es la política laboral del Gobierno, ¿no? La ruptura laboral que se produce en 2012 pues ha producido un deterioro muy serio de los salarios, y esto lógicamente tiene una repercusión, una proyección en el sistema de pensiones. Un sistema de pensiones viables necesita un mercado de trabajo muy distinto al que tenemos, ¿no? Y por eso, digamos que son dos políticas que van de la mano, la política laboral y la política de pensiones, ¿no? Más allá de eso, yo sí quería añadir también un elemento más, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, si es sostenible, no es sostenible,
bueno, por ir a aspectos muy concretos, muy contundentes, que la gente lo puede entender muy bien, ¿no? Es decir, bueno, el sistema español de pensiones es sostenible. ¿Cuánto gastamos? ¿Qué parte de nuestra riqueza se dedica a pensiones? Bueno, comparémonos con los países de nuestro alrededor, ¿no? Claro, entonces ahí nos encontramos cosas que quizá, no sé, alguno escuchando este discurso apocalíptico de que esto no se sostiene, que se viene abajo, pues nos encontramos con que este país gasta en pensiones menos de lo que gasta la media de la Unión Europea ahora mismo, ¿no? Pero de no hecho, solo tenemos un gráfico, Borja, vamos a ir viendo un gráfico mientras nos comentas lo que estás diciendo, donde se ve el número de pensionistas y el gasto en pensiones precisamente a raíz de mira, ahí lo tenemos, a raíz de la reforma laboral, cómo ha caído el gasto en pensiones de una manera espectacular. Sí, continúa. Sí, bueno, entonces me parece que ese es un elemento muy importante para entender en qué medida estamos capacitados para sostener un sistema reconocible, un sistema de pensiones que se asemeje, corrigiendo todos esos aspectos negativos que hay, todas esas insuficiencias que tiene, pero un sistema que cumpla la función que desempeña un sistema de pensiones en un estado de bienestar de un país avanzado como se supone que es el nuestro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si analizamos el impacto que han tenido estas reformas de las que hemos hablado, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar la reforma de 2011 de la de 2013. La reforma de 2011 era una reforma que en términos de adecuación de las pensiones tenía un impacto negativo, porque el resultado iba a ser que la gente o tenía que cotizar un poco más de tiempo, y eso no siempre es fácil en un mercado de trabajo como el nuestro, o iba a sufrir una reducción de la pensión. Pero tenía un aspecto positivo, y es que garantizaba la sostenibilidad. Si por sostenibilidad entendemos un nivel de gasto en pensiones en el momento de mayor número de jubilados, que será en torno a mitad de siglo, en 2050, un nivel de gasto equiparable al de otros países de nuestro entorno. Y estoy pensando en países como Italia, como Francia o como Austria, ¿no? Y la reforma de 2011 lo que hacía era garantizar la sostenibilidad en ese sentido. La reforma de 2013 es completamente distinta. La reforma de 2013, y por decirlo sintéticamente, lo que hace es que nos lleva, si esto no se cambia, que espero que en algún momento se pueda cambiar, nos llevaría a un sistema en el que el gasto en pensiones sería el mismo que tenemos ahora, con una diferencia fundamental, y es que entonces tendríamos casi el doble de pensionistas. Muchas gracias, Borja. Me has introducido el elemento de la diferenciación entre las dos reformas. Una la hacía sostenible, si te he entendido bien, la del 2011, tenía elementos, digamos, que podía entenderse como sostenibilidad, y la del 2013, pues, de elementos más dudosos. Permíteme, ahora mismo especificas un poquito más. Es que hemos hecho una entrevista, porque al fin y al cabo estamos hablando de un tema que afecta directamente a la población mayor principalmente, porque nos estamos centrando en las pensiones de vejez, pero hemos hecho una entrevista a la plataforma Salvemos las Pensiones, que están intentando pues realizar toda una serie de actos y reivindicaciones y eventos y publicaciones para promover un sistema público de pensiones. Vamos a ver el primer corte de esta entrevista que han hecho nuestros compañeros de Econonuestra, y a ver qué nos comentan la plataforma Salvemos las Pensiones. Pues actualmente, tal como está diseñado, no es sostenible el sistema. Tendría que aumentarse los ingresos y disminuir, por otra parte, los gastos. Cuando se reúne el comité de expertos, que se reúnen a tal fin, consideran que hay que recortar los gastos no subiendo las pensiones y bajándolas. ¿Cómo? Pues aumentando los años de cotización que se van a tener en cuenta a efectos de conseguir la base reguladora. Esto hace que se disminuyan las pensiones nuevas que van a haber sobre un 2% anual. Aparte, disminuyen los gastos también con esas subidas raquíticas que hay, que incluso ellos pretendían que se bajaran las pensiones. Lo que pasa es que, como Rajoy prometió que nunca se bajarían las pensiones, él establece una subida mínima del 0,25%. Con eso, aplicando la fórmula de los expertos, va a seguir esa subida del 0,25% en muchos años, porque mientras el presupuesto de la Seguridad Social sea deficitario, y va a serlo por la falta de no aplicación exacta del Pacto de Toledo, va a seguir durante muchos años deficitario este sistema. Con la precarización laboral que hay en estos momentos, que la población activa está aumentando alrededor de un 4%, los ingresos de Seguridad Social solo están aumentando un 0,77%. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana, cuando estos sean futuros pensionistas,
no van a poder percibir una pensión digna. La pensión será de miseria la que recibirán. Sean pensionistas precarios, que decimos nosotros. Bueno, pues hablaban y hemos hablado de ese informe. Yo creo que tenemos a Santos con nosotros. Explícanos un poquito ese factor de sostenibilidad, qué es lo que significa, estamos hablando del incremento demográfico que efectivamente se puede financiar de varias medidas. Una es reduciendo las pensiones y otra es, pues no sé qué otras medidas puede haber, pero desde luego en ese informe de los expertos que estaban, pues tú fuiste el único que emitió un voto en contra, ¿no? Explícanos un poquito por qué. Claro, yo lo que decía antes, que todas estas cuestiones no son cuestiones técnicas. Es decir, los técnicos podemos echar números, hacer previsiones, nos equivocamos casi siempre, como sabrán los telespectadores que los economistas tenemos una tasa de equivocación que ronda el 99%, en fin. Pero es una cuestión de orden, primero político, de definir qué es lo que se quiere, es decir, qué sistema se quiere y por qué. Y luego, pues los técnicos podemos echar números. Bueno, la segunda cuestión, esta comisión la montó el Gobierno para justificar una reforma que ya tenía en mente, es decir, que viste mucho tener una serie de expertos que dicen una serie de cosas que justifican lo que quiera. ¿Qué quería el Gobierno? El Gobierno quería responder a la solicitud de Bruselas, que era reducir el déficit, y una de las partidas que estableció como previsiblemente reductoras del déficit era reducir el déficit de la Seguridad Social, el déficit anual, es decir, cómo bajando las pensiones, simple y llanamente. O sea, ese era el objetivo que nos plantearon sobre la mesa el primer día. Yo dije, oiga, no, mire, si quieren que hablemos de reforma de pensiones, pongamos sobre la mesa todo, y la posibilidad de ingresos y la posibilidad de que la revalorización de las pensiones se vincule de otra manera, no a esa fórmula tan enrevesada que básicamente lo que quiere decir es que durante todo el periodo donde haya relación de ingresos-gastos negativa, va a bajar la pensión, que es lo que está ocurriendo. Cuando tenga déficit, pero permíteme que traduzca, cuando la Seguridad Social tenga déficit, las pensiones... Sí, cuando los ingresos del año sean menores que los gastos previstos del año, el resultado de la fórmula daría una revalorización negativa. Lo que ocurre es que el Gobierno no se atrevió a aplicar la fórmula directamente, que aprobaron mis colegas, porque algún año daban cifras negativas. De hecho, estos años daría cifras negativas y entonces estaba muy feo decir que se bajaban las pensiones. Pero en términos reales de poder adquisitivo se van bajando. Las cifras ya nos dicen que la relación entre las pensiones de los que entran y la pensión de los que baja se va reduciendo. ¿Por qué? Porque los que van entrando ya van entrando con una pensión que prácticamente no crece en términos nominales, en términos de los euros concretos que se cobran, ¿no? Si a eso le descuentan la inflación, por suerte para los pensionistas este año la inflación puede ser cero o incluso negativa, con lo cual tendrían una muy pequeñita revalorización, pero a lo largo de un periodo largo lo que va a ocurrir es que la pensión va a caer. Claro, estamos generando futuras bolsas de pobreza, en cierto sentido, Entonces, ¿verdad? Ese era el índice de revalorización, y el otro índice de revalorización era vinculado a la evolución demográfica, que es un poco, vamos a ponerle entre comillas, el más europeo, el que se ha utilizado en bastantes países europeos y se le llama índice de sostenibilidad, que era descontar a los pensionistas que entran en función de cómo avance la esperanza de vida, es decir, que penalizamos por vivir más a los pensionistas. Permítame que introduzca el segundo vídeo de la plataforma, en donde nos estaban comentando los compañeros de la plataforma cuáles eran sus reivindicaciones y sus propuestas de reforma. Vamos a verlo. Nosotros pretendemos es que para asegurar la seguridad de las pensiones dependan exclusivamente de los presupuestos generales del Estado, para asegurarlas. Es lo que vamos a pedir. Y que a su vez esos presupuestos sean votados de manera democrática por toda la ciudadanía, porque hay que hacer también un nuevo modelo democrático. Bueno, pues eso ya vamos a entrar en un proceso de crear una constitución nueva, y eso ya va a ser más complicado para el tiempo que tenemos. Pues, como ha dicho el compañero, los que solo se mantenían al sistema, lo que serían pensiones netamente contributivas, que el cotizante y el perceptor es el mismo. Serían las pensiones de jubilación y las de invalidez. El resto, el cotizante y el beneficiario es otro distinto, con lo cual pasarían a ser no contributivas. Esas deberían ser financiadas por el Estado. Eso está planteando ya actualmente. Ya se está planteando y el señor Montoro ha dicho que va a estudiar el tema.
Es poco creíble cuando saca del sistema de IRPF 9.000 millones con la nueva reforma que hay, que beneficia sobre todo a las rentas mayores a 60.000 euros. Y una forma justa de repartir lo que son los beneficios que pagan los pensionistas sería que todos los impuestos que pagan los pensionistas revertieran en las pensiones. El IRPF, el IVA, etcétera. Curiosamente, hace unos días vi un punto de opinión en un diario del profesor Álvarez de Lara, que también era del mismo sentido. Él ha calculado que son 20.000 millones lo que pasarían otra vez a revertir al sistema de las pensiones, aplicando este sistema, con lo cual sería totalmente sostenible. Eso es peligrosísimo, ¿eh? Pues ahora no, permíteme que... Bien, pues... Yo creo que Paz puede decir algo al respecto de las pensiones de viudedad. María Paz. Cuéntanos. De las pensiones de viudedad, o sea, que es importante. ¿A qué te refieres? No, quiero decir que yo estoy de acuerdo en la proposición en general, no se ahorraría tanto, porque mi propuesta es que, por ejemplo, las pensiones de viudedad pasen a ser pensiones no contributivas, pero subiendo el mínimo, porque en este momento hay viudas que cobran 300 euros y puede dejar a mucha gente en la calle. El problema está en la duplicidad de pensiones, eso es lo que puede ahorrar si establecemos un sistema de un cotizante, un perceptor. Vale. Pero déjame que te pregunte una cosa, porque claro, o sea, es que si no cada cual, pero las pensiones de viudedad, pensiones no contributivas, lógicamente, porque claro, no han contribuido. Hoy son contributivas. Sí, pero deberían ser no contributivas, o sea, por esencia son pensiones no contributivas, puesto que esas personas no han contribuido. Esas pensiones están porque, bueno, deberían estar porque hay personas que no tienen renta y todo el mundo tiene que tener renta digna para vivir. Pero, ¿y las personas que tienen que vivir con pensiones no contributivas? Porque también habría que subirlas al mismo nivel, digo yo, ¿no? Porque tienen las mismas necesidades y son no contributivas igualmente. Y luego, otra cuestión, todos esos viudos y también algunas viudas, aunque menos, que tienen una pensión de viudedad que es compatible con todo tipo de rentas y que es más fácil de acceder que las pensiones no contributivas, muchísimo más fácil, y que no está tocado eso. Cuando tenemos un problema de sostenibilidad, ¿cómo es posible que no se plantee el tema de la viudedad? Pues no se plantea por una razón, y es porque no se plantea la estructura arcaica que tienen las pensiones. Y ojo, que yo creo que todas las viudas y los viudos que no tienen recursos tienen que tener su pensión digna y mayor que la de ahora. Pero igual también que las personas que no son viudas de nadie, pero que tampoco tienen recursos, exactamente al mismo nivel. O sea que eso es un tema. Y luego otro tema es que yo no entiendo por qué se va a plantear esto que plantean en el vídeo, por qué se va a plantear que esto se financia con esto. O sea, a ver, tenemos una serie de unos problemas estructurales, tenemos que hacer más eficiente el sistema público en su conjunto. Y eso se puede hacer, y tenemos que atacar los problemas. ¿Por qué no hablamos de cómo se puede atacar la economía sumergida y cómo se puede recuperar la tasa de fecundidad? Porque quizá hay gente que es que no quiere hablar de recuperar la tasa de fecundidad, o porque piensa que es imposible, o porque piensa que la forma de recuperar la tasa de fecundidad es meter a las mujeres en casa y cerrarlas con llave para que se pongan a parir. Pero como eso no es cierto, sino todo lo contrario, como precisamente recuperar la tasa de fecundidad sería muy bueno para la sociedad y además sería precisamente aumentando la igualdad de oportunidades y la justicia social, pues yo creo que deberíamos abrir ese melón. ¿Y por qué se ponen a hablar del sistema? ¿Y por qué lo que hacen es negarlo? Si hay un problema, y no solamente para el sistema de pensiones. Y esto no se va a solucionar porque vengan los refugiados, que por supuesto hay que admitirlos a todos y a todas, refugiados y refugiadas, welcome. Pero claro, eso no va a solucionar el problema, porque aparte de eso que el problema es internacional, claro. Vamos a introducir un cuarto contertulio en nuestra mesa. Rafael Muñoz de Bustillo es catedrático de Economía de la Universidad de Salamanca y le tenemos además al teléfono. Rafael, ¿nos estás oyendo? Sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros por invitarme.
Muy bien, pues mira, estábamos hablando de las reformas que podíamos introducir para pues hacer más eficiente, decía María Pazos, hacer más sostenible, pero modificando esa palabra de sostenibilidad, sacándola del lenguaje tramposo que muchas veces se utiliza, y hablaba, entre otras cosas, María, de esa tasa de fecundidad, de esas políticas que se pueden hacer. Hablábamos también de la precarización del mercado laboral. Danos tu punto de vista. ¿Qué reformas podrías, o se te viene a la cabeza, acerca de nuestro sistema de pensiones, y al calor de lo que estábamos hablando en la mesa, Rafa? Bueno, pues al calor de lo que hablabais en la mesa, un comentario muy breve sobre el tema de las pensiones de viudedad, no en cuestión de detalles muy importantes, sino en cuestión de... A mí me ha llamado la atención, igual alguno de mis contertulios en la distancia tiene más información sobre ello, que cuando se estudia el peso relativo, el esfuerzo relativo que se hace en protección social en los distintos ámbitos del sistema de bienestar y de la protección social, los únicos ámbitos en donde sale que en España el esfuerzo relativo es mayor es prestaciones por desempleo, y todos sabemos por qué, porque tenemos una tasa de desempleo masivamente más elevada que en la media europea, ¿no? Y el otro es el tema de viudedad. En el tema de viudedad sale con un esfuerzo en términos de gasto social sobre PIB significativamente por encima de la media europea. Y yo me imagino que eso es una es simplemente lo que, sin haberlo estudiado a fondo, ¿no? La única razón que a mí se me viene a la cabeza es que estamos en un modelo de incorporación de la mujer al mercado de trabajo muy retrasado con respecto a nuestros socios europeos, de tal manera que las mujeres, gran parte de las mujeres que están jubiladas y que son viudas, que tienen 70, 80 años, pertenecen a unas cohortes que, por razones del retraso histórico de este país y por razones de la tardía incorporación de la mujer al mercado de trabajo, cuando ellas eran jóvenes o de edad productivamente madura desde el punto de vista laboral, pues no se habían incorporado, y por lo tanto hay una mayor dependencia de las pensiones, de las cotizaciones de sus maridos. Esto quizás, si esto fuera así, que no lo sé, pero si esto fuera así, pues deberíamos tender también a una normalización del peso relativo de las pensiones de viudedad en el conjunto del sistema de pensiones, porque según nos vamos avanzando en el tiempo, las cohortes que ya se van incorporando, que llegan a los 65 años y se incorporan a la edad de retiro, pues ya van a estar más representadas en el mundo laboral, van a tener sus propias carreras contributivas, y por lo tanto yo espero que por ahí haya un proceso de normalización, ¿no? Esto pues, simplemente al hilo del debate que teníais. Respecto a ¿qué es lo que se puede hacer? Pues yo creo que lo primero, y no es salir por la tangente, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hay es que ponerse de acuerdo que qué es lo que se quiere hacer, qué tipo de sistema de pensiones se quiere tener. Yo creo que el discurso de la sostenibilidad en términos de una cifra mágica, de un porcentaje mágico del gasto de pensiones sobre PIB que no se puede sobrepasar, yo creo que eso no tiene sentido. Se podrá sobrepasar si así se decide socialmente y se plantean los mecanismos para financiarlo. Si no, no se podrá sobrepasar, pero ni un 14%, que es el que a menudo se maneja, ¿no? Cuando pues, en Italia, por ejemplo, pues se ha gastado más en pensiones que ese 14%, o un 13%, o un 12,5%, o un 15%. Me da lo mismo. Esos números son barreras infranqueables por razones que a mí se me escapan desde el punto de vista teórico. No hay ninguna razón para que un determinado ámbito de gasto no supere determinado nivel. El gasto en sanidad en Estados Unidos ahora mismo es el 18% del PIB, si no ha subido más, porque hace ya un año a lo mejor que no lo miro. Bueno, ¿eso es sostenible, es insostenible? Estados Unidos se puede gastar un 18% en salud y se lo está gastando ahora, y es un país dinámico y la vanguardia de la investigación, etcétera. Y sin embargo... Rafa, perdona. Sí, sigue. Sí, no, te iba a poner te iba a hacer una pregunta a Borja Suárez, que le veía anotar, pero te continúa, termina y ahora te la realizamos. Sí, entonces, lo primero es eso, es decir, ¿qué es lo que se quiere?
¿Qué es lo que se quiere? Sin miedo, ¿qué tipo de sistema de pensión se quiere tener? Que sea la responsabilidad pública llega a un mínimo y luego el resto de cada uno se las apañe en función de su capacidad de ahorro o su preferencia temporal por el consumo presente o futuro, etcétera, o se quiere tener un sistema en el cual desde el sector público se intenta garantizar un mínimo de continuidad en el consumo desde la situación antes y post. Eso es lo primero. O sea, y me paro por ser una pregunta. Yo quisiera aprovechar para plantear a un experto como el profesor Muñoz de Bustillo, en fin, al que tanto he leído yo por lo menos, ¿no? Y al que no conozco personalmente, pero aprovecho para mandarle un saludo muy cariñoso. Yo quisiera plantearle la cuestión de la financiación, de las fuentes de financiación, ¿no? Porque hemos caído de alguna forma en la trampa que nos han tendido de pensar que las pensiones, para ser sostenibles, tienen que financiarse con cotizaciones, ¿no? Bueno, antes Santos lo apuntaba, es decir, que esto no está escrito en ningún sitio, no está escrito en la Constitución ni en ningún otro sitio que no se pueda modificar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo lo que quería plantear es ¿de qué tipo de fuentes alternativas podríamos estar planteando? ¿A qué tipo de nuevos recursos de qué tipo de nuevos recursos podríamos hacer uso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Santos. No hay ninguna razón, no está escrito en piedra en que tenga que ser una financiación finalista basada en cotizaciones sociales. Hay ejemplos, y supongo que en algún momento habrá salido en la mesa el caso de Dinamarca, donde Dinamarca, pues bueno, las cotizaciones sociales, el peso que tienen mínimo en el tema. Lo que pasa es que obviamente se tienen que financiar, y se tienen que financiar con los instrumentos con los que se financia el gasto público. Yo, si tuviera que imaginarme por qué se vincula a las cotizaciones sociales, porque el sistema supongo que la seguridad social se informa de las antiguas mutualidades, y ahí, en ese tipo de sistemas, había una vinculación entre la aportación individual, como la hay en los seguros privados, y luego las prestaciones que uno recibe. Entonces, a partir de ahí, supongo que esa será la historia, y supongo que también la historia tiene que ver con la diferenciación que se hace entre las pensiones, que al estar vinculadas a las carreras laborales y al estar vinculadas a las cotizaciones, pues mayor cotización significa mayor prestación, cosa que no se hace en otros ámbitos de la protección social, como la salud, que se financia vía impuestos, y yo pago mi IRPF, y por pagar más IRPF que una persona que gane 1.000 euros al mes, pues no tengo una mejor atención sanitaria, mientras que sí tengo una mejor pensión, porque sí se ha querido vincular. Supongo que esa será la razón en el origen, pero no hay nada que impida buscar otras fuentes si se consideran que otras fuentes de financiación son más neutrales en cuanto a su impacto sobre el funcionamiento de la economía, son menos dañinas en el caso de que esta se demostrara o se pensara que es dañina para la generación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces no hay ninguna razón. ¿Y cuál? Pues una ecotasa, me da lo mismo, es que me da igual, una ecotasa, 3 puntos del IVA, ¿qué más me da? ¿Qué más me da que se coja uno y otro? Lo importante es, una vez que se decide cuál es el tipo de prestación que se quiere, buscar, y para eso hay técnicos, buscar en Hacienda y que son capaces de ver el impacto que pueden tener, buscar cuál es la combinación de ingresos conjuntos del sector público que genera un menor impacto negativo para una determinada recaudación. Muy bien, Rafa. La verdad es que yo creo que nos has dado elementos de análisis que además voy a trasladar ahora al conjunto de los contertulios. En cualquier caso, me gustaría darte las gracias por haber estado con nosotros, y a pesar de la distancia, si estás por Madrid, que te tengamos alguna vez en el plató. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Pues yo quería trasladaros esta pregunta porque además vamos a ir terminando, vamos a ir dando vuestra ronda de cierre, y os traslado la pregunta. Es decir, si nosotros estamos financiando un tipo de sanidad
el que queramos, el que nos dotemos, un tipo de sanidad pública, universal o privada, el que una sociedad se dote, si nos dotamos de una educación pública, si nos dotamos de diferentes instrumentos, ¿por qué cuando llegamos a las pensiones no queremos dotarnos de un tipo de pensión, sino lo que hacemos es pensar en qué es sostenible, qué no es sostenible, esas pensiones, cómo pueden hacerse, cómo este sistema que tenemos puede ser sostenible? Es decir, no podemos pensar en un sistema de sistema público de pensiones que dote a la ciudadanía cuando llegue a esa situación de una vida digna. Santos, esta es la pregunta y aparte... Por eso yo creo que el objetivo, como decía Rafa, y quería haberle saludado, somos amigos hace años ya y coincidentes en muchos de estos temas, yo creo que el objetivo hay que fijarlo en términos de qué es lo que queremos para nuestros pensionistas. Es decir, si hay que poner una cifra, la cifra no es el porcentaje del PIB, porque eso está sujeto a muchos elementos, al número de pensionistas. Lo que hay que poner es un objetivo que desde un punto de vista político y obviamente social creo que es importante, es cuál es el porcentaje de renta que sobre la renta anterior, la que tenían siendo activos, tiene que tener un pensionista, o la renta media de los activos. Es lo que llamamos la suficiencia de la pensión. El problema es que con la reforma, sobre todo con la última que se ha introducido, la pensión media puede bajar dentro de 30 años, esos son los cálculos que hemos hecho, a la mitad de la suficiencia que tiene ahora. Es decir, en este momento la pensión media en España está en torno al 60%, un poco menos, del salario medio. Está en la parte baja de la franja europea. La franja europea está un poquito más arriba, llegan hasta un 80% en algún caso, caso Alemania, caso España está un 60%. Bueno, podemos decir, oiga, un 60% para alguien que se jubila, que ya tiene un nivel de consumo menor porque mucho del consumo ya lo tiene acumulado, tal, puede estar bien. Bueno, estemos de acuerdo en eso. Eso no tiene por qué definirse en una ley, pero sí puede ser un consenso político, pues tipo Pacto de Toledo, es decir, el Pacto de Toledo en la práctica ha desaparecido con la reforma del 2013, que se cargó todos los principios que mantenía el Pacto de Toledo. Pero yo creo que el objetivo habría que fijarlo, si es que hay que fijar en términos cuantitativos, que lo importante es que nuestros pensionistas tengan un nivel de renta suficiente, razonable, para vivir bien. Y a partir de ahí se pueden modular muchas cosas, se pueden modular cuál es la fórmula de ingresos. Yo creo personalmente que hay que mantener para los activos el sistema de cotización que tenemos en este momento. Tiene algunas ventajas. Es evidente que los que no cotizan tienen que tener también una pensión, un tipo de pensión, y hay que reordenar el sistema y probablemente dejar que las cotizaciones financien solo las pensiones de jubilación y el resto lo financia el Estado con los presupuestos, que, ojo, ya financia cerca del 20% de las pensiones, o sea, no, las transferencias del Estado. Pero esta es una cuestión que se puede discutir, se puede debatir, puede ver cuáles son los inconvenientes y las ventajas de una y otra. Pero lo que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa como principio inalienable es que un pensionista dentro de 30 años tiene que tener un nivel de renta más o menos equivalente al que tiene ahora. Y las reformas que hemos introducido nos van a llevar a la mitad de renta real disponible. Muy bien. Muchas gracias, Santos. María, te paso la palabra, te paso la pregunta y, bueno, pues tu palabra de cierre, si quieres. Bueno, pues yo es que vuelvo a insistir, a mí no me parece que sea lo importante si financiamos con impuestos, si financiamos con cotizaciones. Yo creo que lo importante es tener un sistema justo, un sistema suficiente, un sistema eficiente, un sistema que funcione y sostenible. Entonces, creo que es importante la parte contributiva, es decir, que y sí creo que se tiene que financiar con cotizaciones sociales, porque además eso es una forma, es un incentivo a que la gente tenga un trabajo regular y que se lo exija a los empleadores. Entonces, tiene que haber una parte contributiva fuerte, que puede ser la que había mejorando, donde las pensiones dependan de las cotizaciones. Y además tiene que haber una parte no contributiva que establezca un mínimo para las personas que no han llegado a esas cotizaciones y que ese mínimo sea digno. Ahora, lo que hay que hacer es arreglar las causas por las cuales mucha gente no llega a ese sistema, a tener las cotizaciones suficientes. Y ahí están las reformas que hay que hacer en el empleo,
y las reformas que hay que hacer en el sistema de cuidados y las reformas sociales que hay que hacer y también las reformas que hay que hacer en el sistema de pensiones para que no haya incentivos a la economía sumergida. Y no solamente eso, sino también en el sistema impositivo. Es decir, yo creo que tenemos que mirar un poco al sistema en su conjunto. Y claro, aquí no ha dado tiempo a meterse en harina, pero yo le contestaría a Rafa, ¿qué es lo que pasa con la pensión de viudedad? Pues que España... Y ya digo, yo creo que la pensión de viudedad hay que cambiarla para los nuevos matrimonios, pero es que España es uno de los 2 únicos países europeos donde la pensión de viudedad es compatible con todo tipo de rentas y vitalicia para todas las personas. Entonces, eso es una cuestión que tenemos que discutir, pero claro, lo que tenemos que hacer es que nadie necesite una pensión de viudedad hacia el futuro, sino que todas las personas puedan ser independientes económicamente durante toda su vida y no tengan que abandonar su empleo por razones de cuidados, que hoy es lo que le pasa a los hombres, pero sin embargo no le pasa a las mujeres. Y como digo, esto tiene que ser a largo plazo. A largo plazo tenemos que plantearnos el sistema, y yo creo que es que no nos lo estamos planteando. O sea, se plantea el sistema de pensiones solo, sin mirar a lo demás, como porque parece como que fuera imposible de solucionar. Como fuera un apéndice que se puede solucionar sin mirar todos los demás aristas que afectan. Y pensando que todo lo demás Borja, va a seguir igual. Sí. Borja, bueno, yo por acabar, sí. acabaría quizá con una doble denuncia, si quieres, ¿no? Primero llamando la atención sobre el problema demográfico. Hemos hablado de ello, pero bueno, quizá eso exigiría casi un monográfico, ¿no?, para hablar de las consecuencias del envejecimiento de la población. Porque es verdad que ese envejecimiento se va a producir, entre otras cosas porque sabemos ya que en 2050 sabemos ya cuánta gente vamos a tener más de 65 años, ¿no? Yo espero estar entonces todavía... ¿Podemos cambiar de políticas y arreglarlo? No, pero digo que los que entonces estén jubilados ya están aquí, ya estamos aquí. Y entonces por eso sabemos que en 2050 pues vamos a tener 15 millones y medio de personas mayores de 65 años. Lo que podemos actuar es en el otro ámbito. Podemos actuar en natalidad, podemos actuar con una política migratoria distinta, con una política de mercado de trabajo distinta. Ahí sí podemos actuar, pero sabemos que están ahí. Ahora, de lo que no se habla es de lo que viene después de 2050, porque después de 2050 se produce una caída en picado del número de pensionistas, lo cual significa que vamos a tener un periodo de tiempo de unos 25 años donde efectivamente vamos a tener muchos pensionistas y donde vamos a tener que hacer un esfuerzo. Tenemos tiempo para empezar a hacer cosas que nos permitan afrontar este reto, ¿no? Bueno, esa sería una primera llamada de atención. La segunda, más propiamente una denuncia, es que realmente lo que estamos viviendo ahora, el cambio normativo sobre todo de 2013, supone un cambio, nos empuja hacia un modelo distinto, un cambio de sistema de pensiones en el que sí se preserva una pensión pública, pero se nos está empujando hacia aquellos que tenemos o que tenemos un empleo más o menos estable, a que nos hagamos un plan de pensiones, y esto nos enfrenta a otros muchos problemas. No hemos tenido tiempo de hablar tampoco del caso chileno. A mí me gusta hablar del caso chileno, porque el caso chileno, que es emblemático, es un fracaso estrepitoso. Bueno, con eso terminamos, que yo creo que es un buen fin. Es decir, el caso chileno que se instaló, lo hemos escuchado en el primero de los vídeos durante la dictadura de Pinochet. Bueno, un fracaso estrepitoso en palabras de Borja. Nosotros terminamos, nada más. Queríamos daros las gracias a los tres por haber estado con nosotros en este interesante debate sobre las pensiones. Quedan 80.000 cosas por hablar. Necesitamos hacer más programas para seguir haciendo pedagogía y que entendamos, porque muchas veces son lenguajes muy técnicos que es muy difícil hacer pasar el mensaje que está detrás de esos lenguajes técnicos, y es lo que tratamos de hacer en ECO. En cualquier caso, nosotros os queríamos dar las gracias por estar ahí y recordaros dos cuestiones, dos anuncios que queríamos hacer como siempre antes de terminar el programa, y convocatorias que se van a hacer en los próximos días. En primer lugar, las jornadas Trabajo y Cohesión Social, que están organizadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
europea. Se van a celebrar el 14 de octubre en Bruselas. Algunos miembros de Econonuestra estarán allí presentes dando nuestra visión o su visión sobre el mercado de trabajo, la precarización y diversos temas que afectan a la cohesión social. Y en segundo lugar, también en Bruselas, tiene en este ECO una importancia especial la cuestión europea. Convergen, construyendo otra Europa, las euromarchas sobre Bruselas, y convergen el sábado también 17 de octubre a las 12 en manifestación. Van a llegar desde diferentes columnas. La columna sureste es la que va desde España, Portugal y Francia, y parte de Gibraltar y llega hasta Bruselas, como decíamos, como todas las demás, el 17 de octubre. Si estáis por allí, acercaos porque merece la pena. Es un acto al que desde ECO queremos animaros a participar. Y nada más, nosotros nos despedimos. Nuestro próximo programa trataremos el euro, hablando de Bruselas, y nada más. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Otro ECO más. Hasta luego.